Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Quería hablar de una película llamada La Muerte Negra, La Peste Negra, Black Death. Una película bastante interesante, sobre todo estéticamente, vieja, que no tiene mucho presupuesto. Es una película que técnicamente lo que costó era chauchas y palitos y que pasó en su momento sin pena ni gloria, medieval. La cosa va a ir de la peste bubónica y va a ir de un montón de otras cosas que, bueno, vamos a tratar acá. También conocida como Garra Negra en algunos lugares, esta película es del año 2010 y es protagonizado por Sean Bean. Digamos que es otra de las películas en donde Sean Bean termina muriendo, ¿no? En donde este actor se transforma en un meme justamente por todas las muertes, pero creo que en esta tiene una de las muertes más épicas y más buenas que se han visto. Bueno, esta película trata de en la Edad Media, ¿no? No te dicen muy bien, se sabe que es en algún lugar de Europa. En el siglo XIV hay una cruzada para pleno ataque de la peste negra. Hay una cruzada de unos 6 hombres, creo que eran 6, 7 hombres, que están yendo hacia un pueblo, porque parece que este pueblo no solamente no ha tenido ninguna persona, ningún fallecido por la peste, sino que además dicen de que la gente vuelve a la vida, ¿no? Se está hablando de nigromancia. Entonces, este grupo, que está liderado por John Bean, eh, pasan por un monasterio y piden a algún párroco local, o alguno, digamos, de esta confraternidad, que los acompañe, que lo acompañe y le oficie de guía. Un joven que envía a una chica que se escape, chica de la cual él está enamorado, termina viajando junto con ellos, esperando encontrarla y descubriendo de que ella no se encuentra justo en ese lugar, porque es hacia donde la envía, con un montón de reveses que van a ver, ¿no? Esta película juega mucho con el concepto, por un lado, de la fe, por otro lado juega con el personaje de John Bean, y John Bean es una persona súper... Digamos, al principio cuando lo conoces, se encuentran con una quema de brujas, ¿no? Quieren quemar a una mujer. Y John Bean aparece con sus hombres, la libera y después la degüella. Y posteriormente le dice al cura, ¿no? Que el cura no entiende nada. Primero está contento porque está con estos caballeros y luego se encuentra de que hace esto. Y digamos, este personaje le explica que si lo hubiesen liberado, lo hubiesen capturado y lo hubiesen quemado, y que lo único que hizo fue ahorrarle todo el sufrimiento que iba a tener porque no había dónde correr. Como que ya lo había hecho antes y fue peor el resultado después de que intentó escapar y eran recapturadas y eran torturadas. Entonces, para evitarle todo ese dolor y ese sufrimiento, decide matarla de esa manera. Cuestionable, obviamente, curioso, pero al menos te muestra de que este personaje es un personaje que ya está cascado por todo eso. A medida de que están, digamos, que van a ir recorriendo, van a irse encontrando con ciertos enemigos, ¿no? Bandidos, algunas granjas que han sido quemadas. Y lo bueno que tiene esta película es sobre todo la inmersión. Todo muy sucio, todo muy... Bueno, pueblos abandonados, la locura, el paganismo que se ve, ¿no? Habiendo perdido la fe en Dios, hay algunos pueblos que directamente, o algunos pobladores que se tiran directamente al paganismo para tratar de encontrar salvación o una explicación a lo que está pasando. No, por algo le decían la edad oscura, porque ya servía cualquier cosa a esa altura. Entonces es una película que de ese punto de vista funciona y funciona muy bien. Después se pueden encontrar un montón, pero un montón de, digamos, referencias que mal o bien les puede gustar a cosas que pasaron efectivamente en esa época,
Y tenemos al protagonista que es nuestro fraile. Nuestro fraile que está luchando por la fe, ¿no? Con una bruja o curandera o lo que quieran, que después te van a mostrar qué es y que va a marcar mucho a nuestro personaje con uno de los finales y los giros más brutales y terribles que he visto en cine. No solamente esta película es la pérdida de la fe, es la pérdida de la voluntad, es la venganza ciega, es el no perdonarte. No voy a contar el giro que tiene esta película porque esta película tiene un giro que es terrible. Como les contaba al principio, Sean Bean es capturado, obviamente, y debe ser asesinado como lo marcaba esa década, ¿no? Un poquito más de esa década. Eh, es malo, no, es la muerte más épica que va a tener Sean Bean en digamos, en estas películas. Es genial verlo, es muy buena el vestuario, me sorprendió. A ver, esto es una producción muy baja, o sea, bajo presupuesto, me refiero a un cine B de 30 millones. A eso me refiero. No es la clase B de 2 millones, 3 millones. Esto tiene 20, 30 millones. Una cosa así. Tampoco es que sea lo peor. Creo que, no sé si hay dato de presupuesto, pero me parece que en este caso no tiene ni siquiera dato de presupuesto. Los actores lo hacen muy bien y está muy bien planteado qué es lo que pasa. Se sabe ya de entrada y ya empiezas a oler y te explica por qué el personaje principal, el líder de este grupo, no confía en este poblado de que se enviaron a 4 caballeros que nunca volvieron. Y vamos a enterarnos por qué. Lo otro bueno es que coquetea mucho con esto de lo que estoy viendo es magia, lo que estoy viendo es otra cosa. Bueno, eso lo va a ir decidiendo cada uno y te lo va a ir contando la película a medida de que vaya subiendo, avanzando, digamos, en su trama. Personajes queribles, podría decir de que en su mayoría, la mayor cantidad de personajes que te vas a encontrar son muy empatizables. Uno puede decir, esto realmente está bueno. Un final terrorífico que coquetea un poco con el concepto de estar maldito o no, o podría ser tomado como la pérdida de fe total, ¿no? Y la entrega al mal, o podría ser considerado como lo que a ustedes prácticamente les funcione. Muy buena historia, les aviso, tiene un giro que es terrible y de hecho te lo explica de una manera muy pero muy explícita. Sorprende ver películas de medievales y ya traje una película que se llama El Cazador de Cabezas. Esta tiene más presupuesto, pero por el amor de Dios, qué buenas películas y ambas con un presupuesto, digamos, bastante moderado. Si la vieron, me gustaría saber qué opinan de esta película. Si les gustó o no les gustó. Es una película que ha pasado muy desapercibida. Creo que se ha redescubierto años después, pero es una muy buena opción si no la han visto. Saludos a todos y hasta pronto.